Nos encontramos en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, conocido como CENIO, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hoy tengo el placer de conversar con Marisol Soengas, jefa del grupo de melanoma y decana de asuntos académicos en el CENIO. Sus investigaciones han permitido identificar nuevos biomarcadores y dianas terapéuticas en melanoma, con resultados publicados en revistas de referencia como Nature o Cell. Es cofundadora de la compañía biotecnológica Bioncotech Therapeutics y ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Carmen y Severo Ochoa en Biología Molecular y la Medalla Fritz Anders. Como presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, ASEICA, impulsó el grupo ASEICA Mujer y la iniciativa Conócelas, que ha acercado la ciencia a decenas de miles de estudiantes en toda España. Buenos días, Marisol. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Te licenciaste en Biología Molecular en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC y en la Universidad Autónoma de Madrid. Y posteriormente realizaste el doctorado en esa misma institución. ¿Qué factores resultaron decisivos para orientar tu formación hacia este campo? Pues fíjate, yo siempre he querido ser científica, pero desde pequeñita. Mi madre me decía con 5 años que yo ya iba diciendo, mamá, yo voy a ser científica. Por esta idea que tenías a lo mejor de las películas que veías, tubos de colores, y aquello me parecía fascinante, ¿no? Pero luego ya cuando empecé la carrera, porque me interesaban mecanismos, yo nunca he sido bióloga de animales o de plantas, yo lo que quería es saber, conocer cómo funcionan por dentro las células, ¿no? Y empecé en La Coruña era colegio universitario entonces. Y me enteré por cosas de la vida que había un centro de biología molecular en Madrid y yo dije, yo tengo que ir ahí. Entonces, hice una primera visita y yo la verdad es que era una niña de 10, la verdad es que tenía muy buen expediente, entonces lo trasladé. Y cuando llegué a Madrid, pues pregunté cuál era el mejor laboratorio de investigación. Y me dijeron varios, entre ellos Margarita Salas, y pues allá me fui a hablar con ella. La verdad es que fue fantástico. Ahora, sabiendo quién es, o sea, mirando atrás, creo que habría ido mucho más preocupada a la entrevista porque, claro, la gente joven pues se informa, pues yo qué sé, miras en Google, miras en Internet. Yo lo único que fui es a la biblioteca y entonces pues vi que había muchas publicaciones y no entendí muchas veces, pero yo fui a hablar con ella y ella me dio la oportunidad, sí. Muy bien. A lo largo de tu carrera profesional, ya has hablado de Margarita Salas, pero ¿quiénes han sido aquellas personas que han marcado tu trayectoria y tu manera de entender la investigación? Pues fíjate, a mí me han preguntado varias veces quiénes más mis referentes. Y referentes mujeres, sobre todo al principio de la carrera, es que había muy pocas. Ujú. Teníamos muy pocas mujeres que yo conociese. Yo nací en una aldea muy pequeña. Mi familia no habían ido a la universidad. Yo no tenía médicos o médicas en el entorno, ni investigadores. Entonces, pues mi referente, mi madre, tengo que decir, siempre Ujú. lo digo porque es una de las mujeres gallegas que mi madre siempre dice, Marisol, hay que hacer codos. Y el hacer codos para ella es dar un paso más, ¿no? Entonces yo siempre lo digo a la gente, haced codos. Y luego Margarita sí fue una referente porque, sobre todo por la naturalidad de ser mujer. O sea, a nosotros nos trataba igualmente, con el Ujú. mismo rigor a los hombres y a las mujeres. Y yo nunca sentí en su laboratorio que no podía ser mujer, ser Sí. jefa por ser mujer. Entonces para mí eso fue muy importante. Y luego, así científicamente me marcaron mucho, pues, mi director de tesis, Scott Lowe, que era una persona muy joven en aquel momento, con muchísima ilusión. Y entonces ahí aprendes en Estados Unidos, en Cold Spring Harbor Laboratory. Entonces aprendes que no solo es lo que haces, sino cómo lo presentas. Ujú. Pero presentarlo bien, sin vender humo, por supuesto. Entonces eso me influyó mucho. Entonces Scott tiene una frase que ya le he dicho muchas veces. Entonces decía, mira, Marisol, si te haces una pregunta aburrida, la respuesta va a ser aburrida. Entonces, vamos a hacer algo interesante. Entonces, eso creo que es de lo que más me ha impactado. Y luego, pues a lo largo de la carrera, sí ha habido muchos hombres fíjate, hombres que me han animado a dar el paso adelante. Ujú. Hablabas de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, ASEICA. Yo fui vicepresidenta, presidenta. Y ahí me animó un hombre también, José Bustero, un investigador, dijo, Ujú. oye, tú puedes, claro que puedes. Y bueno, pues eso, vas aprendiendo de unos y otros
y acabas perdiendo la timidez, que era una niña súper, súper tímida. O sea, que si nos están viendo las chicas y los chicos, bueno, gente como yo incluso que éramos, pero yo me ponía colorada para cualquier Mm. cosa y se puede llegar, sí con esfuerzo, pero bueno, se puede intentar además. Va- Tras la defensa de tu tesis, entre 1992 Ujú, y 1998 realizaste una estancia postdoctoral en Estados Unidos, en Cold Spring Harbor, como has ujú. comentado, que prolongaste hasta 2001 como Special Research Fellow. ¿Cómo recuerdas aquel periodo en Nueva York? ¿En qué consistió tu trabajo? Mira, el periodo en Nueva York fue fantástico. Yo ahora a veces me da un poco de pena la situación que está pasando pues, en Estados Unidos con este presidente que tienen desafortunado y con un poco la crisis, ¿no? Lo que es la Ujú, ciencia y la ciencia por investigadores extranjeros. Pero en aquel momento, para mí, yo es que yo tenía muchísima ilusión. Yo estaba terminando la tesis y yo me quería ir fuera, pero por conocer gente. ujú, Y entonces, pues era un laboratorio que estaba empezando. Yo fui la segunda postdoctoral de Scott Lowe. Y eso supone que había mucha interacción con bueno, él claro, ahora es Howard Hughes, es súper, ujú, súper jefe. La oportunidad de desarrollar pues experimentos nuevos y te das cuenta que una cosa muy importante, que uno va preocupado por el inglés, ¿no? Y bueno, en el laboratorio de Margarita ya hablábamos en inglés, que era aquello bastante inusual, pero aún así vas preocupado. Entonces, mi primer seminario en Cold Spring Harbor, una persona asiática, que yo no entendí nada, pero nada, pero le hicieron muchísimas preguntas. Y entonces para mí fue como una decir: "Ah, pero si le entienden a él, a mí a también mí me van a también me entender. Yo no hablo peor". Y entonces fue un poco la realidad que entonces, ¿por qué cuento esto? Cuento esto porque a veces uno va preocupado de qué te vas a encontrar, la inseguridad, ¿no? Y en España se forma muy bien formamos muy bien a investigadores e investigadoras, tienen mucha capacidad de adaptación y están preparados, están preparados, estamos preparadas para Ujú, arriesgar. Y yo creo que eso es algo que también tenemos que presumir. Y yo claro. presumo de buena ciencia en España. Ahora lo que no presumimos tanto es de la financiación, pero eso ya podemos hablar en otro momento. En 2002 te Sí. trasladaste a la Universidad de Michigan como assistant professor, Ujú, donde continuaste tus investigaciones sobre melanoma hasta 2008. mm. ¿Qué supuso esta nueva etapa de tu carrera? Sí, pues fue era curioso porque nosotros, ahora estando en Cold Spring Harbor Laboratory está en la zona de Nueva York, en Long Island, a una Ujú, hora de Nueva York. Y yo, pues, mi marido también es científico, los 2 estamos buscando, pues centros de investigación, lo típico, la costa este o la costa ujú, oeste, ¿no? Y tenía varias la verdad es que me había ido muy bien con ujú, Scott, muchas publicaciones, la verdad. Y entonces, pero me surgió una entrevista en Ann Arbor, que Ann Arbor está, para los que no lo sepan, que yo no lo sabía, está en el Midwest, en ujú. Michigan, y recuerdo que Scott me dijo: "Mira, te va a sorprender, vete porque te Eso van a sí que es sorprender". estupendo. Y estas son cosas de la vida, porque era el departamento más grande de dermatología, es un referral center de Ujú, todo el Midwest, el departamento de melanoma más grande que había en aquel momento, y con muchas ganas. Y entonces llegué allí y el jefe de dermatología y de la clínica allí me dijo: "Yo estaba en un congreso, pero quería conocerte, he venido a verte a qué ti". bien. Y entonces ya el ser, o sea, fue como, digamos, todas las oportunidades, abrirme las puertas, decir: Fue lo que me dijeron es: "¿Qué necesitas?". Ujú, Y yo: "Bueno, no sé qué necesito". Y lo que al final nos decidimos ir allí, porque bueno, el Starting Package era muy bueno, pero no solo por eso, porque cuando uno empieza investigación, empiezas con tu grupo, lo ideal es estar en un entorno que pienses que te va a apoyar. ujú, Y yo me había entrevistado en otros centros en que parecía que yo era cuchillo, vamos, tenía ese cuchillo ahí, le tenías que defender con uñas y dientes. Y yo dije: "No, no, no, yo quiero estar en un centro que me permita empezar bien y que me permita equivocarme". Sí, porque al principio hay que equivocarse, uno se ujú, equivoca. Y muy bien, entonces, allí conseguí, bueno, pues claro, entrar en lo que es un departamento clínico que me sirvió luego mucho para entender lo que es, por una parte, la investigación clínica, lo complicado que es para muchos investigadores que tienen una clínica, pues bueno, pues una presión asistencial muy grande, lo importante que son las muestras de los pacientes ujú. y también los pacientes. Entonces, eso fue una experiencia fantástica.
Pero bueno, luego llegó un momento en que, bueno, pues yo soy muy inquieta y había la oportunidad de volver a España o ir a otros países y o estaba el CENIO, me vino una entrevista y también me quedé, no sé, la verdad es que muy entusiasmada en ese momento. Como acabas de decir, tu regreso a España estuvo vinculado a tu incorporación Ujú. como investigadora principal en el Departamento de Oncología en el CENIO. Eh, ¿Cómo se produjo este retorno tras 16 años en los Estados Unidos? Pues mira, el retorno fue curioso. De hecho, bueno, sabéis que el centro, este centro donde estamos, el CENIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pues bueno, hay muchas personas que están en el desarrollo, tú lo conoces bien, pero el director era Mariano Barbacid. Ujú, Y yo ya había tenido una conversación con Mariano cuando se estaba construyendo el centro. Y él tenía, de hecho, lo vine como a verlo con un casco. Y Mariano, en aquel momento, pues fíjate, cuando era pues a lo mejor alrededor del 2002 o así, pues me dijo, mira, Marisol, yo creo que deberías aprovechar mejor la estancia en Estados Unidos, no tengas prisa. Y yo se lo agradecí mucho porque luego cuando volví ya, pues ya volví, el centro ya estaba en claro. marcha, era un centro que había traído a muchísimo talento nacional e internacional, modelos animales, pero sobre todo a mí lo que me atraía era, em, es un poco también los retos, ¿no? O sea, aquí no vienes a hacer un trabajo o a hacer cualquier cosa. Nosotros en el CENIO, sabéis que no hay un sistema de funcionariado, Ujú, tenemos una evaluación cada 5 años y a mí me parecía que ese tipo de evaluación continua, de estar al tanto, de estar a la última, bueno, de estar en un ambiente de gente competitiva en el buen sentido, pero también colaborativa, pues era lo que, pues el mejor lugar en el que poder desarrollarse. Entonces volvimos a España, mi marido y yo, él trabaja en el CNI y el CSIC, pero yo volví a España no por España, volví por el lo CNI. tenía. Y eso sí que creo que es importante porque es verdad que hay gente bueno, es muy complicado volver y atraer talento. Aquí en aquel momento era, bueno, pues era factible y ahora lo que tenemos que conseguir es que haya más gente que venga aquí y a otros centros, claro. Desde 2011 eres también decana de Sí. Asuntos Académicos del CENIO. Mm. ¿Qué puedes contarnos sobre esta responsabilidad? Sí, sí, a ver, yo con el tiempo, claro, empecé a decir que yo era una mujer, una persona muy tímida y bueno, pues al principio estaba en mi laboratorio, luego cuando ya montas el laboratorio, pues te das cuenta de que, bueno, pues mm, me gustaba la formación, ¿no? Pero bueno, tuve la oportunidad de dar un paso más allá, ¿no? De influir no solo en mi grupo, sino en, bueno, pues a nivel de los estudiantes y postdoctorales del CENIO. Y la verdad es que una experiencia pues muy buena, porque tenemos, la verdad, gente joven, fantástica, con muchísimas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer cosas. Yo aprendo mucho Ujú. de los estudiantes de los postdocs y tienen cantidad de ideas y vamos a montar un workshop y unos talleres y entonces a mí como que me rejuvenece. Y esto lo estoy haciendo desde CENIO pero ya en ese ambiente bueno, pues influir más allá del laboratorio, también empezó la posibilidad de ASEICA, Sí. y en ASEICA ya es otro nivel, ya era el nivel de salir del CENIO, de salir de la Comunidad de Madrid, de salir ya Ujú. a toda España a nivel internacional, que es una experiencia que a mí, bueno, pues me ha marcado y me ha formado muchísimo, sí. En 2010 Ujú, fundaste Bioncotec, una compañía sí, centrada en inmunoterapia del cáncer, que ahora opera con el nombre de Highlight Therapeutics. ajá. ¿Cuál, que nos- ¿Cuál es la situación que nos Sí, sí, cuentas? eso es una experiencia también Muy muy bonita. bonita. Tengo que decir que ahí estamos hablando antes de lo que te influye la gente Ujú. del grupo, ¿no? Entonces, un postdoctoral en mi grupo en aquel momento, Damia Tormo, pues está que viene un día y me dice, Marisol, yo tengo un compuesto que las células se mueren muy bien, yo no sé. Entonces, pues a esta época, cuando yo todavía iba al cultivo celular, y entonces fuimos a mirar las células. Y yo dije: "No, Damián, se está muriendo raro. Esto es una forma diferente de muerte celular". Y entonces empezó así todo un recorrido que acabó en la publicación, acabó en Cancer Cell, con una portada que la tengo por ahí.
pero acabamos descubriendo un compuesto que atacaba las células tumorales e inducía pues la autodigestión. Ujú, Con la suerte además de que no funcionaba solo en melanoma, sino en otros tipos tumorales. Y entonces Damián, que tenía pues un background ya muy de entrepreneur, él es el entrepreneur, ujú, esta persona que realmente es innovador, pues dijo, hay que patentarlo y tenemos que montar la compañía. Y yo pues dije, bueno, pues, pues vamos allá. Entonces fue para mí un aprendizaje, ha sido todo un aprendizaje de, bueno, desde el principio de ir a hablar, mi función sobre todo al principio era pues conseguir ujú. financiación, proyectos nacionales, luego ir a hablar con inversores y ya esa era mi función. Y luego ya la he visto desde un poco desde la barrera, ¿no? Porque te das cuenta de que claro, para desarrollar una compañía hace falta otras competencias que los científicos y científicas no Ujú. tenemos y hay que confiar en el equipo. Entonces, a mí lo que hizo es montar un equipo fantástico. Ahora tenemos una directora general, que es una mujer, de hecho, Marisol Quintero, que ha llevado una idea era una idea, porque al final era una idea de atacar a la célula tumoral de una forma diferente. Luego se vio que tenía un efecto inmunomodulador y entonces llevarlo todo el proceso hasta el primer ensayo clínico, que yo lo recuerdo como uno de los mejores momentos de mi vida, porque como te dicen, tenemos el green light. Green light es Sí. que, bueno, se puede lanzar, ¿no? El ensayo clínico. Y ya son 7 ensayos. Entonces, primeros ensayos en fase uno de toxicidad y tal, y ahora pues he tenido la oportunidad de conocer a pacientes, eso no es habitual, ¿eh? Para un científico o una científica, pero conocer a pacientes que están libres de enfermedad Ujú. gracias a un ensayo clínico. Entonces, yo creo que no hay nada que me pueda satisfacer más que ayudar así también desde la parte clínica, ¿no? Pero el mérito es de la compañía. Ahora doy un salto de 10 años, casi en 2020, en 2020 Sí. conseguiste un Advance Grant del European Research Ujú. Council titulado Imagen, caracterización y localización de los nichos metastásicos en melanoma, con una duración de 5 años, es decir, Sí, que ya se está acabando, se ha sí. acabado. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cómo os ha ido? Pues mira, este proyecto, la verdad es que es un proyecto Junior sí, que es un proyecto muy competitivo. Creo que lo conseguimos por la novedad. Y ahora te cuento. O sea, nosotros bueno, tanto en melanoma como en otros tipos tumorales, lo complicado es identificar las células tumorales cuando como están comenzando el proceso de diseminación, Ujú, cuando están desarrollándose, cuando pasan del sitio primario, pues melanomas en la piel normalmente, cuando se diseminan, porque son células únicas o muy pocas. Entonces es muy difícil identificar estas células que se están empezando a diseminar. Pero lo que sí que hacen las células los tumores, sobre todo melanoma y otros tumores, es preparar todo el camino por el que las células se van a diseminar. ujú, Y entonces era un proceso que se llama de activación de vasos linfáticos y entonces nosotros generamos unos modelos experimentales de ratón que emiten luz, una forma de luz, cuando se inicia el proceso de metástasis. ujú, Y entonces, lo que nosotros propusimos es utilizar estos ratones porque como emiten luz, podemos ver qué genes o qué factores activan esa luz y qué compuestos la apagan. apa, Entonces, el proyecto va para estudiar, bueno, pues mediadores de metástasis y para estudiar fármacos qué evolución. que inhiban la metástasis. Y la verdad es que bueno, pues ya hemos aprendido mucho, hemos aprendido en el camino que las células tumorales, la verdad, son complejas y evolucionan, cambian, pero interaccionan mucho con el entorno, con el sistema Ujú. inmunitario, bloquean distintos aspectos del sistema inmunitario. Entonces, bueno, eso nos ha abierto otras puertas para digamos, un ataque más dirigido a la célula tumoral y al entorno tumoral. Has recibido numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Carmen Isabel Ochoa en Biología Molecular y la medalla Fritz Anders. Ujú. ¿Cuál de estos reconocimientos te ha hecho especial ilusión y por qué? Mira, yo creo que es como cuando tienes hijos, ¿no? Todos tus Sí. hijos son importantes para ti, igual que en mí, lo sé, la gente que ha trabajado conmigo. Los premios son todos importantes, cada uno por una razón. Em, tengo mucho, o sea,
recuerdos muy cariñosos de los primeros premios que me concedieron para volver a España. Ujú. Es de la Asociación Española contra el Cáncer, que además coincidió que se entregó en A Coruña, que yo soy de A Coruña, lo entregó en aquel momento lo que la reina, hoy es reina Leticia, aquella momento era princesa. Entonces, ese tengo mucho cariño porque fue el que me permitió venir. Era financiación y tal. Luego, pues, que tus compañeros de profesión te reconozcan, pues eso siempre es muy satisfactorio. Ujú. Que te reconozcan en tu tierra también, entonces tengo muchos premios así de Galicia, que veis así algunos por aquí. Este, por ejemplo, es uno, tengo otros. Em, y a nivel internacional, claro, los premios ya que van más allá del campo de melanoma. Y ahora también me hace mucha ilusión los premios, que pasa que tengo muchos premios, no quiero presumir tanto, pero los premios que se me están concediendo también por actividades de Información. formación y por la defensa de los pacientes con cáncer. Entonces, esos ahora ya me llegan mucho al corazón. Mañana me dan uno. Qué bien. Sí, sí, que es por Esperanza, un premio él para la esperanza, y me hace mucha ilusión porque eso también es para esperanza hacia pacientes, ¿no? Y bueno, pero los disfruto todos. Y una cosa tengo que decir, que los premios que me conceden a mí, me lo conceden a mí, pero es por el laboratorio, entonces yo los comparto con el laboratorio, claro. Eh, a finales del año 2023 te diagnosticaron un Mm, cáncer de mama y pasaste a vivir la experiencia de ser paciente, mm. sobre la que has hablado públicamente en varias ocasiones. ¿Cómo resumirías lo que significó para ti este proceso o significa? Es difícil responder a esa pregunta. O sea, yo trabajo, llevo casi, pues, eso, 30 años trabajando en investigación en cáncer. Yo he dado cantidad de charlas, he impartido muchas conferencias en las que además se insiste en lo agresivos que son muchos tumores, la capacidad de cambio, de evolución, de resistencia. Yo insistía muchísimo en la prevención. En el caso de mama, pues seguir las mamografías. Yo estaba en seguimiento, pero un día, pues yo misma me palpé un nódulo en el pecho, grande, después de venir del gimnasio, además. Y en ese momento empezó todo un, no sé, todo una fase, no voy a decir oscura, porque tampoco es esa, pero de preocupación, de angustia. Cada día vas a hacer un análisis y el resultado era un poco peor que el anterior, ¿no? Porque te van haciendo estudios de diagnóstico y tenía un tumor pues muy agresivo. El mismo día que tuve el diagnóstico final, que además fue, me acuerdo, un 22 de diciembre, unos días antes de Muy Navidad. bien. Y entonces la oncóloga, que es fantástica, es Eva Ciruelos, en el Hospital 12 de Octubre, me dijo, bueno, ¿podemos esperar unos días o puedes empezar? Yo dije, no, empezamos ya. O sea, yo pues el primer día, ya el 20 en diciembre, 5 horas fue aquel primer tratamiento y lo que dices de contar o no contar, yo tardé un tiempo en contarlo. Desde luego a la familia, o sea, me trataron y a los 2 días me fui a mi casa pues a pasar las Navidades, pero me parecía tan triste Ujú. comentar en Navidad que tenía un cáncer que fue muy duro, pero me conseguí, ¿sabes? No sé, aguantarme en ese momento, y volví, pues claro, porque tenías efectos secundarios y yo no quería pasar los efectos Ah, secundarios en en mi casa. casa. Pero luego, claro, yo era la presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre Cáncer, soy ahora, bueno, miembro de la Junta. Yo Ujú. siempre he sido muy vocal por los pacientes. Entonces yo no podía, yo tenía la necesidad de contarlo, pero contarlo no por mí, sino por otras personas, para que se sepa qué es lo que se pasa. Y es que descubres, hay muchísimas cosas que no sabemos los investigadores, no tenemos ni idea. Cuando te dicen que tienes un diagnóstico y de repente todo tienes una nube, entras en una nube y no te enteras, es que es verdad. De repente te das cuenta de que no sabes qué va a pasar, cuánto tiempo vas a tardar en responder, cómo vas a responder, qué efectos secundarios se van a tener. ¿Es el mejor tratamiento que tienes? ¿Hay ensayos clínicos? ¿Qué Ujú. ensayos clínicos tengo accesibles? ¿Me tengo que analizar el tumor? O sea, hay una serie de preguntas que quizás como científica me las hago más, porque sé lo complicado que puede ser, pero creía que tenía que, no sé, dar visibilidad también a otras personas
por una razón a otra le da miedo, por perder el trabajo, por inseguridad, ¿no? Y también respeto al que no quiere contar, que también tiene todo su derecho, por supuesto. Como has dicho, coincidió, ¿no? El año 2023, el Sí. diagnóstico y que fuiste elegida presidenta de la Asociación Española de Mm, Investigación contra el Cáncer, una sociedad sin ánimo de lucro que se funda en 1963 para promover la investigación en sí. cáncer y la divulgación científica. ¿Qué balances haces de esta experiencia como presidenta? Sí, bueno, cuando me diagnosticaron ya era presidenta, llevaba un año casi Ah, de ah, presidenta, sí, porque fue, yo empecé en el 23 a ah, principios y el diagnóstico fue a finales de año. Pues esa experiencia, creo que lo comenté antes, yo si el que quiera y pueda dar el salto de un laboratorio a poder influir a nivel nacional e internacional, la verdad es que es muy ujú, satisfactorio porque bueno, la verdad es que sí, montamos ASEICA Mujer, se le dio un impulso muy grande a un grupo que es de ASEICA Joven. También, bueno, pues hay un grupo que está intentando, bueno, formar a nuevos personas interesadas en cáncer, en oncología, que se llama ASEICA Aprende. He tenido la oportunidad también de contribuir a constituir ASECA Internacional, porque la ciencia no solo es en sí. España, y entonces tenemos mucho talento fuera que quiere volver y tengo mucho talento aquí que quiere irse y también extranjeros que no saben muy bien, que tienen complicaciones para navegar en la situación española. Entonces, todo esto la verdad es que yo he disfrutado mucho, muchísimo trabajo, mucho, mucho, pero también muchísimas satisfacciones. Y ahora acabamos de venir del congreso, celebramos el 40 En Bilbao. aniversario de ASEICA, acabamos de venir de un congreso en el que la verdad, cuando llegas y ves a la gente que se saludan entre ellos porque se conocen, porque se ha creado una comunidad de investigadores y te dicen, ah, yo estuve en el primer congreso de retreat de ASEICA joven y te dicen, ah, yo soy de ASEICA mujer y te dicen, oh, yo he participado en ese trabajo. Entonces, a mí, y te saluda todo el mundo, más de los que yo conozco. Entonces, la verdad, dices, ah, pues a lo mejor no lo hemos hecho tan mal. Mm, Ya lo estás contando, también participas activamente en la promoción de jóvenes sí. investigadores y en la defensa de la I+D. Ujú. ¿Por qué consideras esencial esta faceta de incorporar hombres, mujeres Claro, sí. O a sea, la investigación? fíjate, los investigadores, las investigadoras, pues claro, normalmente estás en tu laboratorio y muchas veces protestamos a título individual o con nuestros amigos, pues lo bien que, o yo qué sé, lo que se destina a I más I+D+I en otros países. España siempre hemos estado, pero siempre por debajo de la media europea, ¿no? Mm, Entonces, lo que te das cuenta es que esa protesta no puede ser solo a título individual, que somos más fuertes y tenemos más peso cuando pues lo hacemos en grupo. Entonces, para mí fue un aprendizaje empezar a ir, bueno, pues al ministerio, a la Agencia Europea a la Agencia Española de Investigación, Ministerio de Ciencia, hablar con las secretarías de Estado, Secretaría General. Entonces empiezas a conocer mucha gente y bueno, pues a transmitirles que la ciencia es futuro y que aquí no nos podemos parar. Y hay que, una cosa muy importante es que a lo mejor la gente no se da cuenta, pero España es uno de los países con el mayor número de pacientes en ensayo clínico. Somos muy potentes en ensayos clínicos. Somos muy potentes también en centros de investigación, que tenemos grupos del mayor nivel, pero es muy difícil atraer y retener talento. Y entonces estamos perdiendo muchísimas oportunidades de contribuir desde España. Y entonces eso hay que darle visibilidad y hay que ser muy activos, claro que sí. Hasta aquí Así que no, yo voy a mis... seguir peleando, porque eso es algo Y que sobre tenemos todo que mejorar. atrayendo a los jóvenes a Sí, que, a que, a a que, ver, a que sean los que sigan peleando. claro, claro que sí. También al talento más senior, por supuesto, pero los jóvenes es que es el futuro y además están haciendo cosas muy interesantes. Ujú. Sí. Pues hasta aquí mis preguntas, Marisol. ¿Hay algo más que quieras añadir a nuestra conversación? Pues me alegro, lo estábamos hablando al principio, me alegro que una conversación sobre el perfil de la mujer, de mujeres científicas, la haga un hombre. Porque muchas veces, nosotras, yo que participo en muchas actividades de mujer y ciencia, se tiene la percepción de que son romper la barrera de género, pues que las mujeres tenemos que pelear y avanzar.
pero es conjunto. O Ujú. sea, los hombres tenéis, sois parte del Sí, problema y sí, tenéis que ser parte de la solución. solución también. Entonces, yo espero que la gente que nos vea, cuando escuche que hay charlas de mujer y ciencia o de diversidad o de aspectos de inclusión, pues que vayan, sean hombres también, porque somos todos y así es Ujú. como vamos a avanzar, ¿no? Entonces, una cosa, y luego sí que me gustaría dar un mensaje final para las personas que están afectadas con cáncer. Claro. Y ahí voy a mirar a la cámara, a ver si no me emociono, porque Mm, estas cosas siempre son difíciles de contar. Em, seguro que hay gente que nos está escuchando que directo o indirectamente o está afectado personalmente porque la incidencia es muy grande, uno de cada dos hombres, una de cada tres son mujeres, si viven lo suficientes van a desarrollar algún tipo de cáncer. O sea, que vamos a ser muchos. Y, y se pasa por situaciones muy complicadas. Durante el diagnóstico, la angustia de no saber cuánto y cuándo va a responder el tratamiento. Entonces, yo lo que animo, bueno, por una parte que sepan que hay muchísimos investigadores e investigadoras que estamos ahí, bueno, pues intentando buscar mejores marcadores, mejores tratamientos, pero también el mensaje es que no deberían de pasar por esta situación solos o solas. Hay gente que tiene la suerte de tener, bueno, pues acompañantes y cuidadores, pero otra gente que está muy sola. Entonces, para estas personas hay asociaciones, asociaciones de pacientes, asociaciones de investigadores como ASEICA y otras asociaciones. Entonces, llamen e intenten, no sé, pues compartir un poco esa situación, porque hablando a veces pues te sientes mejor porque encuentras otras personas que han pasado por la misma situación. Entonces, eso para los pacientes. Y luego sí que tengo un mensaje para los demás, porque claro, ¿cómo se puede ayudar a un paciente? De muchas maneras, ¿no? Si pueden, pues bueno, pues por supuesto con donaciones o con filantropía, pero no hace falta dinero. A mí o sea, haber hecho público mi situación, pues me anima porque hay casi todas las semanas tengo una persona que me manda un mensaje o un mensaje de audio o una foto y entonces háganlo también. Si conocen a alguien, llamen, pregunten cómo estás, qué necesitas y mandes una sorpresa que no tiene por qué ser cara. A veces una foto de un WhatsApp pues es suficiente y la persona que lo reciba yo creo que lo va, no sé, que le va a animar el día y hay momentos que son muy complicados y claro que esto pues ayuda. Muchas gracias. Esta entrevista, junto con otras 4, forman este paquete de mujeres en la ciencia, a través de la Fundación de Ciencias de la Salud, que lo patrocina, pues se van emitiendo a partir de esta fecha de febrero que celebra el Día de la Mujer o la Joven Investigadora. Muchas gracias.